Bueno, pues desde que soy niño tengo alguna similitud con Juan, me ha contado un poco su historia y en mi caso es algo parecido, desde que soy niño es como que siento una atracción brutal, irresistible sobre el tema astrológico, ¿no? Recuerdo que cuando yo era pequeño, que ya ha pasado tiempo, en aquella época era como difícil hablar de estos temas, ¿no? Era un tema un poco tabú, pero yo tenía como mucha atracción por esto. Me sabía el signo de todos los actores, de toda la gente de mi barrio. Y lo que solía hacer, yo me crié en Zaragoza y lo que hacía era que iba a la Librería General de Paseo Independencia, a la sección de astrología, que estaba en la segunda planta, y como no tenía dinero para comprar todos los libros que quería, lo que hacía es que me pasaba toda la tarde ahí leyendo. Siempre lo típico, ¿no? Lees tu signo, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que me compré un libro, corrígeme si me equivoco, era de Juan Trigo, y creo que era un pack de dos libros, y uno de ellos se llamaba Astrología y Salud, que era, sí, hace más de 20 años, creo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Esos libros salieron en el 95, sí. Sí, 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 hace mucho tiempo. Esos creo que fueron mis dos primeros libros de astrología, ¿no? Y Ujú. fíjate qué curioso quién le iba a decir a ese chavalillo, ¿no? Que más de 20 años después estaría compartiendo aquí un vídeo con Juan Trigo, ¿no? El que escribió este libro. Cómo son las cosas a veces, ¿no? Así Sí. que nada, quiero en primer lugar agradecerte mucho la generosidad de que aceptases la invitación, agradecerte tu tiempo y darte la bienvenida al canal. ¿Qué tal estás, Juan? Muchas gracias. Un placer, al contrario, para mí me gusta hablar de astrología, ya lo sabes, o sea, doy un montón de clases a la semana, cuelgo podcast y sí, sí, es un placer. Sí, sí. Sí, bueno, de hecho, tu historia es que no tenías que tu madre era como muy mística, ¿no? Además lo has contado en algún vídeo alguna vez también, y le gustaba mucho la astrología, ¿no? Y ya desde que eras pequeño ya te imbuías, ¿no? En este ambiente de astrología, hasta que en el 75 conociste a tu maestro, Emilio Salas, ¿no? Y estuviste estudiando con él. Y en 1983, que yo tenía un año, ya empezaste a pasar consulta astrológica de manera profesional, así que llevas ya un recorrido en esto, ¿no? Supongo que ya sabes de lo que hablas. Y has participado como ponente en 16 ocasiones en eventos astrológicos a nivel internacional. Das cursos de astrología, das una media de 5 a 7 clases cada semana, haces un montón de vídeos compartiendo conocimiento en YouTube, ¿no? Así que bueno, llevas ya un buen rodaje, ¿no? Sí, sí. Sí. Y nada, cuando te propuse hablar, hacer un vídeo juntos, me llamó mucho la atención sobre el tema que nos ocupa hoy, que es las recetas astrológicas, entre otros temas, pero sobre todo me llamó la atención el tema de la astrología del tercer milenio, ¿no? Ya me dijiste que eras un poco así, bastante crítico con todo el recetario y todo esto, y a mí me encajó muy bien porque yo también sigo un poco esa línea, ¿no? De esta astrología de recetario que, bueno, de poco sirve, ¿no? Así que si te parece, podemos empezar con que nos compartas qué es para ti, cómo es tu percepción o a qué te refieres cuando hablas de la astrología del tercer milenio. Sí, porque lo de las recetas lo podemos ventilar en una décima de segundo, o sea, un nanosegundo lo ventilamos. Lo de la astrología del tercer milenio, pues mira, se me ocurrió, yo llevo colgando podcasts en mi canal YouTube desde el 2015 o 2016. Ujú, Luego dejé de hacerlo porque daba dos webinars a la semana. Lo di durante también desde el 2020, desde lo de la pandemia, como no nos podíamos reunir, pues monté dos webinars con una lista de 100 personas que venían 20 o así, ¿no? Luego se me ocurrió darle un giro y empecé a una serie de podcasts que empiezo precisamente, el primero que lo podéis encontrar en mi canal, se llama Actualizaciones Astrológicas o Actualización de la Astrología y el número uno hablo precisamente de esto, ¿no? Empiezo a enfocar el tema
por un hecho bastante, quiero decir, un niño de 6 años lo entendería. Bueno, los niños de 6 años entienden más que los adultos, ¿no? Vamos a ver, hasta el siglo XIV, con Copérnico, hasta el siglo XIV se trabajó y desde Babilonia. Calcúlalo, estamos a 2025 más 1600 código de Hammurabi, 4000 años atrás. Se trabajó con la idea de que la Tierra era el centro del sistema solar. Ujú, Hombre, no podían hacer otra cosa. Galileo inventó el telescopio en el siglo XV, ¿no? 14, 15. Con lo cual, aquella gente pues tenía lo suficiente, pues bueno, con su astrolabio plano o esferas armilares, ponían una lente y podían hacer algo más, pero no podían hacer, en fin, no, no. Sobre todo, esto de la Tierra, ya en la época de Claudio Ptolomeo, siglo primero de la era cristiana, en la Biblioteca de Alejandría, Aristarco de Samos ya planteó seriamente el que la Tierra no era el centro del sistema solar. Pero eso, don Claudio Ptolomeo, pues lo vio un terremoto que no podía él controlar. Ya sabes que los grandes figuras pueden convertirse en dictadores, no digo que Claudio lo sea, pero ese es el problema con la gente que quiere que no se le mueva el sillón, ¿no? Con lo cual, pues le dio un reto a Aristarco de Samos, pidiéndole que justificara la retrogradación de los planetas. Que ya sabes que no hay tal retrogradación, simplemente es un efecto visual. Y entonces Aristarco no llegó, no tenía los medios, ¿no? No llegó a justificar por orbitales planetarios la retrogradación. Y entonces Claudio Ptolomeo dijo, basta, ¿no? Aquí mando yo. Y eso quedó hasta que Copérnico, 2 meses antes de morir, cuando ya veía la muerte cerca, le dio instrucciones a su editor para que publicara lo que ya le había estado dando como sus investigaciones para demostrar que era el Sol el centro del sistema solar. Luego Kepler ampliaría todo esto, demostrando que todas las órbitas son elípticas, no son circulares. Pero entonces el tema, para no alargarlo más, porque podríamos estar hablando hasta pasado mañana, que vamos a ver, en la antigüedad, vamos a ver, tenemos de Babilonia, llega a Grecia, y a Grecia llega desde Babilonia a Egipto, y allí se sintetiza. Sobre todo en una de las islas del Egeo, la isla de Kos, llegó un cura que se llamaba Verosio, y allí empezó a impartir la astrología. Esto lo tenéis en el libro de Boucher Leclerc, Astrología Antigua. Allí empezó a impartir astrología, ¿no? Y entonces de Egipto también, o sea, hubo una simbiosis, ¿no? O sea, los griegos no inventaron nada, inventaron otras cosas, un pensamiento, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, en fin, inventaron otra cosa, pero lo que era el, o sea, la interpretación astrológica, es decir, medir astronomía para interpretar astrología, que eso era lo que hacían los griegos, ¿no? No se podían medir estrellas así por deportivo, no, no, para medir, para interpretar. Entonces, claro, ellos interpretaron lo que tenían. Es interesante que podéis encontrar con Google el modelo de Tales de Mileto. Tales de Mileto, si recordáis de bachillerato, el teorema de Tales de las paralelas y la curva, o sea, la recta que secciona la conservación de los ángulos. Tales de Mileto dio su modelo y es muy interesante porque en ese modelo, y esto es lo que yo planteo en este podcast, el primer podcast, pongo el modelo este, muy interesante porque son círculos concéntricos, nada de tierra plana, obviamente, porque eso ya lo sabían los navegantes fenicios, pues hará esos 5000 años, ¿no? Cuando iban hasta las islas Casitérides, hoy
el Reino Unido a buscar el mineral de estaño con sus pequeñas barcas, no sabía perfectamente que la Tierra no era plana. Pero entonces, el modelo de Tales de Mileto son círculos concéntricos y es muy interesante ver cómo pensaban aquesta gente, porque era la Tierra el centro y luego el primer círculo, la Luna, el segundo, Mercurio, el tercero, Venus, el cuarto, el Sol. De ahí que la palabra planetes en griego, que quiere decir nómadas, se vulgarizó como los planetas. Y le llamaban los planetas al Sol, era el Helios, ¿no? El carro de Helios que pasaba por el firmamento, ¿no? Se vulgarizó así. Y la Luna también, otro planeta, ¿no? Porque Ujú. eran uno más. Claro, entonces con don Nicolás Copérnico esto no, esto no puede ser. O sea, hemos de hacer algo para cambiarlo. Y muchas cosas, ¿no? Porque bueno, lo de Copérnico tardó siglos, ¿eh? O sea, tuvo que llegar hasta el siglo XVII en que el dominio de la razón, por otra parte, dejó recluida la astrología como ciencias adivinatorias y supersticiones y tal, hasta que luego en el 19 volvió a recuperarse, ¿no? Pero en el 17, claro, lo de la Tierra, lo del Sol, centro del sistema solar, pues claro, fue tan evidente que ya la astronomía, etcétera, se basó en esto, ¿no? Con lo cual, consecuencia, habéis visto las dignidades, ¿no? Por ejemplo, el Sol está caído En, si no me acuerdo en- mal, ¿en dónde? ¿En Acuario o en detrimento en Libra, en ¿no? ca- en caída estaría en Libra porque se exalta en Aries, ¿no? Sí, quiero decir, bueno, por eso te digo que no sé si me acuerdo porque no me importa. No tiene ningún sentido que el Sol esté caído en ninguna parte. Pienso exactamente lo mismo. El Sol es el Sol. Es que además el Sol mantiene el sistema solar por equilibrio entre fuerzas centrífugas provocadas por la rotación y centrípetas por la atracción, la ley de atracción universal de Newton, ¿no? Con lo cual, oiga, el Sol no puede estar caído en ninguna parte. O sea, el edificio tolemaico, es decir, se hundió, ¿no? Lo mismo que le pasó a la física de Newton, ¿no? Que en el testamento de Newton, y hago un inciso, en el testamento de Newton, que es muy interesante leerlo, como el de Galileo, que dijo que él dejaba las cosas atadas y bien atadas. Eso me recuerda algo también, ¿no? Ah, y que solamente los que vinieran a continuación tendrían que colocar los flecos. Esos flecos, pues mira, fue la dualidad onda-partícula de De Broglie, la ecuación de Schrödinger, el sistema de relatividad de Einstein, la ley ¿cómo es aquello? Principio de indeterminación de Heisenberg. Se cayó el edificio de Newton. Se cayó cuando estábamos trabajando a velocidades de la luz. Pero claro, lo de la paradoja del gato de Schrödinger no se sostiene a nivel real, ¿no? Ni la velocidad, o sea, ni que el tiempo se acorta con aumentar la velocidad, porque no es, por lo menos, aunque el universo vaya a esas velocidades, en real, nosotros no vamos, o sea, de aquí a mi lámpara no voy a la velocidad de la luz, ¿no? Ujú, Con lo cual, si un gato está dentro de una caja, es la paradoja de Schrödinger, si está dentro de la caja, o está muerto o sale. No puede ser que el gato esté vivo y muerto, que es lo que diría la ujú, física cuántica, ¿no? Que un electrón sale en dos direcciones al mismo tiempo. Eso no se sostiene cuando estás trabajando con la cámara de niebla, por ejemplo, en un ciclotrón, y entonces ves que, en fin, que no ves, que no entiendes. ¿Eh? Lo del principio de Heisenberg, que es la constatación, la declaración absoluta de la ignorancia, ¿no? Cuando vamos a esos niveles del universo o de la materia oscura, ¿no? Que solamente podemos conocer el 4% del universo, no hace falta que monten toda esta historia, digan que no sabemos nada. ujú. Pero claro, eso intranquiliza todavía mucho más
que lo que intranquiliza la propia existencia. O sea, que podríamos vivir medianamente bien si no tuviéramos esa desmadre por respuestas rápidas, sencillas, y por eso ahí están todos los sistemas de creencias, ¿no? Con lo cual, Claro. en esta primera actualización yo pongo en cuestión las dignidades, pero de los planetas. El Sol se describe todos los signos, todos, y la Luna también. Porque la Luna es tan importante para nosotros, aunque no nos guste. Sí, está muy cerca de la Tierra, tiene la Claro, misma influencia que el Sol. hombre, mueve las mareas, ¿eh? Claro, Además de claro, la totalmente. atracción de todos los planetas, pero oye, cuando las fases de la Luna varían las mareas y a veces en el Mar del Norte son 20 metros de mareas, ¿no? La menstruación de la mujer, un montón, las siembras, un montón de procesos indispensables de la Tierra. Si no fuera por la regulación de la Luna, no podríamos estar aquí. Las dos luminarias, el Sol y la Luna, ¿no? Es- Entonces, para mí la actualización, tercer milenio queda muy bien, no es una, como es eso, hombre, yo también como me dedico al comercio internacional y tengo que asesorar a mis clientes a montar sus campañas de marketing, sé lo que es un eslogan publicitario. Ujú. Y entonces esto del tercer milenio pues queda muy bien, ¿no? Vale, estupendo. Pero, ¿qué quiere decir con eso? O sea, como aquí no estamos en comercio, no estamos vendiendo nada, pues no podemos hacer como que un nuevo producto al mercado, no. ¿Qué quiere decir nuevo? Y lo que explico es, quiero decir, pues que, oiga, hemos terminado con las dignidades del Sol y la Luna. No tiene ningún sentido. Y sobre todo, además de terminar con esto, yo lo que siempre invito y en mis clases machaco constantemente, levantar la vista al cielo. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar de la galaxia espiral que la vemos como una ensaimada horizontal, ¿no? En un extremo de la galaxia espiral. Ahí estamos. ¿Y qué somos? Pues un pequeño planeta, ¿no? Dando vueltas alrededor de una pequeña estrella. De Porque una pequeña estrella. es una pequeña, es una estrella de, no sé, tercera magnitud o algo así, Ujú, ni me acuerdo, ¿no? ujú. Y este es un poco el decir, oiga, y luego que los signos tengan energía. Esto lo doy en otro podcast, porque los signos del zodíaco no son otra cosa que norte, sur, este, oeste multiplicado por tres. Y norte, sur, este, oeste, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, no es otra cosa que el camino del Sol según el ángulo de la Tierra. Lo que provoca las estaciones del año precisamente es el ángulo de inclinación sobre la eclíptica. Y ya está, no hay más historia. Entonces, no sé, todavía tengo alumnos que les cuesta interpretar el que los signos no tienen energía. O sea, esto es la Tierra, los demás planetas y los signos están alrededor de la Tierra. La banda zodiacal de 17 por 10 por dos veces, la banda zodiacal está alrededor de la Tierra. ¿Qué energía puede tener ni Aries ni Piscis? Lo que puede ser que son filtros. Lo mismo que las estaciones del año son filtros de la luz solar, ¿no? Y ya está. Pues todavía el otro día tuve que decirle a una alumna, bueno, aparte, intentando convencerla, pues de que no viniera más a mis clases a imponer su sistema, porque entonces entraríamos en debate y mis clases no son un debate. Yo explico lo que estoy haciendo, mi trabajo, y al que le sirva estupendo y al que no, pues ya está, no pasa nada. Sí, esto para mí explica claramente el por qué los signos no son las constelaciones también, ¿no? Ah, no, claro, es que además esto es otro podcast que me divertí mucho haciéndolo. Las constelaciones no existen, no existen. Y eso bueno, la primera vez yo te he de confesar que yo no lo tenía claro hasta mis 40 años, que fui a ver al catedrático de astronomía de la Universidad de Barcelona, por Ajá. encargo de Emilio Salas. Él tenía la idea como que la exaltación de los planetas fue dada por Plinio el Viejo en el siglo primero de la era cristiana en su Historia Natural, los grados de exaltación de todos los planetas hasta Saturno, que no se conocían los demás. Entonces decía, oye, tú que eres ingeniero y te manejas
bueno, me manejo modestamente en ecuaciones y tal. ¿Por qué no puedes mirar de inferir si los grados de exaltación de los planetas tradicionales estaban en esos grados muy precisos? Porque Plinio lo dio de una forma muy precisa. Los otros tres, ¿cómo podemos deducirlo? Y bueno, me fui a la cátedra, obviamente, para pedir hora, pues dije, pues quién era yo, ¿no? Tengo el doctorado en ingeniería industrial y me atendió perfectamente, una persona muy amable, pero cuando le vine a explicar por qué había venido, se me tiró así y dice, oh, si hubieras sabido que venías a hablar de astrología, te hubiera mandado el kit antiastrólogo. Luego nos pusimos a reír, o sea, realmente, hombre, entre científicos, ¿verdad? No, entonces nos pusimos a reír y me ayudó mucho, me dio un montón, hice fotocopias de libros y tal, de ecuaciones planetarias y todo esto, pero no me atrevía. Bueno, era, sí, ¿cuándo era eso? En los años, sí, sí, hace 40 años, ¿no? Y los ordenadores en aquel momento, ni ahora tampoco me hubiera atrevido, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero de ahí saqué lo de las constelaciones. Ujú. Que claro, el tío me decía, ¿constelaciones? Oye, constelaciones, también tengo un post sobre esto en el que los antiguos creían que vivíamos bajo una cúpula. Y en esta cúpula fueron como aquel que vive en una cúpula, como los frescos de la Capilla Sixtina. No es una cúpula, la Capilla Sixtina, pero imagínate que toda la cúpula Como si fuera la llena bóveda de celeste, ¿no? pinturas. Eso sí, creían que estábamos bajo una bóveda celeste. Y así se habla en todos los libros de astronomía antigua. Bóveda celeste. No existe. No existe. Oye, búscate una imagen de la galaxia espiral, por ejemplo, o fotografías de la Andrómeda o cualquiera de estos. Es infinito. Es infinito el espacio. Hombre, no es infinito porque no podría ser, ¿no? Porque tiene que haber, es un infinito de infinitos, ¿no? Pero no hay una cúpula. No hay una cúpula. Con lo cual, lo de las constelaciones, me lo dijo el catedrático, dice, mira, yo cuando era pequeño pues con mis hijos creábamos la constelación del Pato Donald. Y nosotros también, con mis hijos, yo tengo 4 hijos, ¿no? Y allí en la playa, a ver, esta y esta estrella serán... Y ya está. Claro, además esto es un poco dramático a veces porque escuchas muchas veces cosas, ¿no? De astrología que te dicen que el signo de Aries es ese dibujo en la constelación de Aries que parece un carnero. Es como, En absoluto, en no, no, absoluto. no, no, no. Esto, O sea, para mí, mi forma de entenderlo es, todo en la vida tiene un inicio, una estabilidad y una degradación, todo en la vida. En nuestra propia sí, vida, todo cierto, cierto. que se significa en cardinal fijo mutable. Mm. 4 puntos cardinales. Equinoccio de primavera y otoño. Ah, Cuando el está sol, bien. cuando el sol llega al grado cero de Aries, en el Mm. hemisferio norte, primavera, en el hemisferio sur, otoño. Solsticio de verano, solsticio, equinoccio de otoño, ¿no? Entonces, primer mes, que es cuando inicia todo, segundo mes, estabilidad y tercer mes muta a lo demás, ¿no? Entonces, también por eso se dice, ¿no? 4 elementos, por lo cual todo está formado por esas 3 cruces, que lo forma todo, ahí te da ese número 12. Pero son como campos energéticos que sí que lo veo como tú, que son filtros, que lo que hacen es filtrar de determinada manera ese planeta que se encuentra en ese signo, ¿no? Y que también, según la precesión de equinoccios, hace que esa proyección del punto vernal, que es el grado cero de Aries, en la bóveda celeste, pues se dice que no, que cada año no avanza, o sea, 1 grado cada 71,6 años, ¿no? Y eso es lo que se dice que hace que por eso la constelación de Aries, constelación, que lo dicen porque hay unas estrellas fijas que lo asocian a la constelación de Aries, que por eso la constelación de Aries no coincide con el signo de Aries. Entonces es que es muy importante distinguir y saber que los signos no son las constelaciones. No, no, claro, los signos existen, bueno, no existen tampoco porque los hemos creado nosotros para poder decir que ahora estamos en primavera. Bueno, no hace falta que digamos que estemos en primavera. Es obvio, es un hecho.
Mira, en uno de estos posts, son gratuitos, que todo el mundo puede entrar, que se llaman eso, las constelaciones no existen. Encontré un dibujo por internet de un profesor de astronomía de Cuenca, me parece que era, no, no sé, no recuerdo, que lo clavó. Yo he hecho varios dibujos sobre la constelación de Orión, porque con eso trabajamos con el catedrático de astronomía y me decía, "Cit- sitúate en el cinturón de Orión. Estas tres estrellas, que las ves juntas, no están juntas ni mucho menos. Esta de aquí está años luz de la otra Claro. y esta otra de la otra. Y este profesor utilizó la Osa Mayor, la primera constelación que aprendí yo de niño, ¿no? Porque la Ujú. veíamos en verano. Claro. Am, y está muy bien hecha el dibujo, que con su permiso, bueno, está públicamente por internet, lo copié y hace un símil de la Tierra, rayos que aparecen de las estrellas, y las otras estrellas las pones a la distancia real y ves que la constelación de la Osa Mayor en un plano y el resto no es ningún plano. No es ningún plano, no, no, absoluto. Están las estrellas repartidas. No, no existen las constelaciones en absoluto. Ujú. Claro, es un poco casi una sensación óptica, ¿no? Desde la Tierra, ¿o cómo? Es un arcaísmo cultural que nos ha llegado desde el mundo antiguo y aquí no se ha preocupado nadie de desmitificar. Es un arcaísmo. Un arcaísmo, o sea, es decir, aquí, bueno, no lo sé, no sé si soy el primero, no creo, ¿no? Porque, bueno, en ciencia práctica y real ya no hay ninguna discusión. Quiero decir, si tú le dices a un astrónomo, hable de las constelaciones, se pondrá a reír a carcajadas, porque te dirá, oiga, ¿de qué me está hablando? Porque no existen, no existen. Eso es, pues no sé, o sea, es decir, los misterios de Eleusis en Grecia, ¿no? O el zoroastrismo, lo de las hogueras del mazdeísmo todavía, pues si a nosotros nos ponemos a poner hogueras para quemar el mal, ¿no? O sea, es la catarsis, ¿no? El fuego, ¿no? Es un arcaísmo. O sea, una cosa que los antiguos creían y que no tenía ningún sentido. Eso no tenía ningún sentido. Hombre, hay otras cosas que sí que tienen sentido, como son las líneas de fuerza que justifican la existencia de los menires, ¿no? Como le llaman la acupuntura de la Tierra. A los menires, las piedras, Stonehenge y compañía, en Bretaña y en Inglaterra, pues son concentradores de energía. ¿Sabes? Que en la acupuntura te ponen pinchan un meridiano para concentrar la energía y liberar el exceso de energía, que es lo que te hace daño. Pues esto está escrito en Feng Shui, en una de todo lo que es las líneas Hartmann, ¿no? Las líneas telúricas, la energía telúrica no está, no es una sábana continua, sino que depende de las vetas de agua que hay debajo de la tierra, canalizan más o menos o no lo que es la energía. El agua es una gran canalizadora de energía, ¿no? Es que es lo micro y lo macro. Sí, eso también es cierto, sí. Claro. Pues, bueno, no sé si abrí este melón, ¿no? Pero solo a modo de comentario. Supongo que eres consciente de que hoy en día todavía hay gente que afirma que la Tierra es plana, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es un melón que era simplemente un No, comentario. es que para mí es aquello que cuando alguien me habla de esto le digo, espere, perdone, vamos a ver, yo no hablo ruso, ni usted habla chino. ¿Vamos a perder el tiempo hablando? Sí, 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 sí. Es alucinante, sí, sí. Sí, No, sí. es que yo ya, mi padre me solía decir aquello de los barcos en el horizonte, que lo que se hunde primero es el casco, ¿no?
Y me decía, oye, ¿tú crees que se ha hundido este barco? Y yo decía, ah, ¿sabes? Mm, No, no se ha hundido, no, simplemente ha bajado. Y yo tenía, pues no sé, en el muelle de Barcelona, estábamos aquí. Mi padre solía enseñarme todo lo que había podido aprender, ¿no? ujú. Bueno, Juan, estoy alucinando con tu clase de historia. Es casi como una biblioteca en la astrología. Y bueno, si te parece, podemos pasar a la siguiente pregunta. Si quieres Mm. ahondar un poquito más, porque para mí también esto es muy importante, ¿no? Em, Se ve mucho la astrología de receta, ¿no? Sobre todo en las redes y tal, ¿no? O sea, ¿qué dirías que es para ti una receta astrológica? Una excusa para no estudiar, meterse en la carta, entender la carta, utilizar la intuición, tomarse su tiempo para corregir la hora de nacimiento antes de cualquier consulta. No lo hacen. Ujú, Hacen. ujú. Y entonces, pues mira, primero, a mí mi maestro Emilio Salas, la primera vez que yo le pedí que fuera mi maestro, pues yo conocí a Emilio Salas a propósito de una novela que publicó la editorial que él era el asesor, ¿no? Que quedé finalista del Premio Planeta. Unos de los finalistas tuve que alquilarme un smoking para ir a la cena de gala con mi esposa, ¿no? Y no salió de aquí. Fue el año que ganó Mercedes Alisax, la esposa de Juan Antonio Samarán, con La gangrena. Y no salió, claro, fue uno de los cuantos y tal. Y entonces me fui con el manuscrito bajo el brazo y le gustó a Salas, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Pero cuando yo le pedí que, o sea, porque con el deslumbre del premio y que conocía a Emilio y tal, y yo le pedí, oye, ¿y si dejo de trabajar? Porque en ese momento había salido ya de la refinería, que yo trabajé 4 años como jefe de producción en la refinería de gas de Barcelona. Y la empresa casi se vendía o no se vendía. Estuve un par de años aquello descolocado y le pedí, oye, dejo de trabajar para la industria y me pongo a escribir. Y me dijo, te contestaré a esa pregunta, dame tus datos natales. Digo, ¿qué datos? Día, lugar y hora. Me quedé así. Claro, eso ya me sonaba en la época de mi infancia, que los Claro. astrólogos amigos de mi madre me hacían todos la carta, ¿no? Y cuando me hizo la carta, me pegó una lectura que me quedé así, wow, esto es una lectura, ya te digo, como has dicho antes, un montón de astrólogos hicieron mi carta. Tenía 10, 6, 7, 10, 11, 15 años y la experiencia fue, oiga, déjenme en paz. No han acertado nada. O si han acertado nada es porque mi madre se lo ha dicho. Ya, Y eran divinos, ¿eh? Buf, o sea, teósofos, masones, Vidata. Y entonces me aparté de la astrología. ya. Por tanto, cuando encontré a Emilio Salas, no lo encontré como astrólogo, sino como jefe de colección de una colección que era Martínez Roca, que se interesó por mi novela. Y se interesó por mi novela porque allí yo metía la cuartila, que no me acuerdo nunca su nombre, de Nostradamus, donde predecía los dioses hicieron aparición a los humanos, fuego, gran conflicto, toda esa historia de Nostradamus. Y él se interesó por esto y por eso bueno, no me publicó mi novela, así que me dijo, vamos a trabajar con tu novela. Y dije, sí, claro. Y mientras íbamos trabajando, le dije esto, oye, dejo yo de la carrera y entonces fue cuando me hizo, dice, déjame hacer la consulta. Se estuvo 15 días con mi carta. Y luego me llamó, vivía en las afueras, en un pueblecito de Lleida, y fui con el coche allí, ¿sabes? Y me hizo una... ¡Wow! O sea... Yo padecía en esos momentos de ácido úrico en las rodillas, me dijo, porque en la casa 3, que es la comunicación, tienes a Marte cuadrado, a Júpiter exceso, no comunicas bien, el ácido úrico, porque entendía mucho de medicina natural, ¿no? Me quedé así, wow. Y Wow. otras muchas más cosas, pero otras muchas más. Y a partir de ahí lo dije, ahora sí que lo tengo claro.
Ujú, y le pedí, oye, ¿qué he de hacer para que seas mi maestro? ujú, Dice, mira, primero no te voy a enseñar recetas. Y aún más, como que él había estudiado alta magia, hicimos un conjuro mágico en un alambique con hierbas sagradas, ruda, por ejemplo, espliego, salvia. Quemamos un libro muy famoso de recetas cuyo nombre nunca he dicho porque no quiero. ujú, Quemamos el libro de recetas y él hizo un conjuro mágico en hebreo, que es como se ha de recitar la cábala. Yo recito pam, 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 o sea, un conjuro de eliminación, supongo, no recuerdo muy bien, me lo explicó, pero total que me dijo, si estás de acuerdo a prohibir las recetas, te acepto como alumno. Y así fue como yo pues me autoprohibí y en mis clases pues lo digo, este anécdota del conjuro mágico a muchos de mis alumnos se les hace mucha gracia y ujú, todos, sobre todo las mujeres, no pinchan para decir, ¿cómo se llama este libro? ujú. Esta fue mi historia de prohibir las recetas, ¿no? Y claro es que cuando no se ajusta la hora de nacimiento, porque ajustando la hora de nacimiento empiezas a entrar en la carta, empiezas a entenderla y al entender vas captando cosas, ¿no? Esa captación es la interpretación astrológica. Vas captando y en el mundo científico todo se comprueba. No damos nunca la teoría, está muy bien la teoría, pero se comprueba siempre todo. Y la diferencia entre la astrología científica y la que no lo es aplicar el método científico. El método científico como lo aplicaban los griegos, que hombre no conocían a Karl Popper y menos su regla de falsación, pero utilizaban el método científico que es medir teoría de influencia, comprobar. Y en las clases, precisamente, yo doy clases sin límite de tiempo. O sea, hay gente que viene conmigo, pues hace 2 o 3 años a la misma clase. Y lo que hacemos es cartas, cartas, práctica, práctica, comprobar con datos reales, lo que decía nuestro decano Demetrio Santos, ¿no? Él se desgañitó para hacernos comprender. En algunos como de sus alumnos sí que lo consiguió, porque yo le decía a Demetrio, es que esto como científico tengo que comprobar las cosas. No puedo soltar una receta, influir en mi cliente, condicionar a mi cliente. No, primero tengo que entender a mi cliente y entonces ir empezando el hilo, ¿no? O sea, a sacar las cosas, pero ¿cómo? En la práctica. Totalmente. Oye, ¿esto te ha funcionado? No, esto no me ha funcionado. Vale, ¿por qué? Si la teoría de la carta dice esto, ¿por qué a ti no te ha funcionado? Ir sacándolo. Pues a lo mejor la hora, hemos de rectificar otra vez la hora. Pero las recetas solamente sirven para, o sea, pulsar un botón. Y lo dejo así tranquilamente. Lo he dicho en público muchas veces y hace muchos años. Y lo volveré a decir porque es mi responsabilidad. Yo soy Sol en Capricornio, opuesto a Saturno, o sea que no me puedo mover si no es así, ¿no? Mm, Eso de las recetas va muy bien para que deme los datos por teléfono, vas tecleando en el ordenador, pinchas el botón imprimir y ya podemos empezar. Oiga, y es lo que hacen. Claro, es muy fácil con la carta natal ir bombardeando recetas y es lo que me pasaba a mí. Oiga, pero me dicen tantas cosas que alguna va a acertar, ¿no? claro. Y luego ahí entramos también en la cadena de dispositores, en la polaridad del mismo signo, de cómo la persona en su estado evolutivo de conciencia ha vivido esa energía. No es lo mismo un Sol en Capricornio con Saturno, ya sabes, ¿no? En Aries, Saturno en Géminis, Saturno en Virgo, no tiene nada que ver. Sí, pero Porque, esto se puede comprobar. Esto precisamente es lo que te digo. No sé, claro, lo de la evolución me suena así muy, muy todo eso, divino, ¿no? Vale, supongo que si yo soy un caminante de a pie, ¿no? O sea, un ciudadano de a pie.
de evolución, niveles de conciencia, a mí se me escapan. De lo que no se me escapa es decir, bueno, ¿eso cómo te ha funcionado a nivel práctico? Hombre, es que el otro día tuve una discusión con no sé quién. ¿De quién? Vamos a ver, ¿es casa 7, casa 11, casa 3? ¿Quién era? Eso sí que aún todavía entiendo, ¿no? Pero cosas así demasiado elevadas, no, Sí, me refiero, pues que no es lo mismo una misma carta en una persona no, claro que no. que vive de manera inconsciente a una persona que tiene cierta conciencia en su día a día, ¿no? Un trabajo interno, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Mira, Eh, puse una en mi web, tenéis estas 14 o 16 ponencias disponibles gratuitamente en un libro de ponencias. Una de ellas, que di en el Congreso de Jaca en el 94, planteaba tres condicionantes, tres elementos: la carta natal, la herencia genética, cultural, árbol genealógico y el desarrollo de la infancia. Psicoanálisis puro y duro. ujú, Los primeros 6 años de la infancia, esto hay un montón de premios Nobel, Konrad Lorenz, Chirurlik, el propio Freud, etcétera, que nos están hablando de este tercer elemento. Esto es lo que tú dices. Este tercer elemento, hombre, claro que es condicionante. Hombre, y ahí trabajamos en astrología psicológica lo que nos legó otro de mis maestros, Vicente Lupo, que diseñó precisamente el método para utilizar la astrología, para que un psicólogo utilice la astrología de forma mucho más rápida y efectiva. Para mí esto es vital. Yo siempre que veo una carta, siempre, para mí la casa 4 es vital, de Sí, vital importancia, ¿no? Porque ahí empieza, digamos, a mí me gusta llamarle programación, ¿no? La programación cultural, de tradiciones, del sí. lenguaje, de mandatos familiares, de lealtades familiares, de todo eso, ¿no? Aquel condicionante que después, valga la redundancia, te condiciona mucho, ¿no? Claro, no es lo mismo una persona que ha nacido en España, otra que ha nacido en África, que ha nacido en Eso es Finlandia. importante. El contexto es muy importante también, porque no solo es ese inconsciente del lugar, sino, como decía Carl Jung, yo soy un gran lector de Carl Jung, es el inconsciente colectivo en el cual también te crías, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Eso es importante, sobre todo yo tengo clientes, como el inglés lo domino desde niño, pues clientes nórdicos, ¿no? Sobre todo suecos, incluso ingleses, y hay que hacer una transposición, es decir, vamos a ver, a un nórdico no le vamos a hablar de la muerte, porque, o sea, en España sí, o sea, que decir, nosotros convivimos, y no digamos en México, ya que hacer una ceremonia, ¿no? Pero depende de en qué lugar tienes que, y además con toda mi aventura persa, ¿no? Que estuve casado, mi segunda mujer era persa, todavía creo que vive. Y claro, pues cuando a mí me pedían a alguien de mi familia, pues tenía que hacer una transposición cultural tremenda, tú. Claro, eso es Casi nunca importantísimo. me atrevía a hacer una carta natal, porque Persia es, indoeuropeo, ¿no? O sea, por línea directa, wow, miles, 10.000 años de historia, ¿no? Eso Ya. realmente. Ujú. No, Muy no, bien. esto tiene razón, esto sí. Pues Juan, ¿qué te parece si para terminar acabamos con una última pregunta que creo que al menos para mí puede ser interesante y es, ¿qué futuro le ves a la astrología? Porque está cambiando mucho últimamente, ¿no? Es como que hay muchas ramas, muchas maneras de percibirlo. Con el tema de la IA se está también metiendo mucho con el tema de la astrología. Que, así a rasgos generales, ¿qué futuro le ves al mundo astrológico? Hombre, pues si hemos resistido la encíclica vaticana de quién era el Papa Wojtyła, ¿no? O sea, no fue suya, ¿no? Contra la astrología. Pues sí, a mí me llamaron un grupo de abogados que hoy les llamamos de extrema derecha, antes le llamábamos del régimen, pues a dar un debate por televisión, y les dije que no, en absoluto, yo a esos circos no participo, ¿no? Quiero decir que la astrología ha resistido tantos embates y ha resistido el renacimiento de la astrología a principios del siglo pasado, porque la astrología renació de los rescoldos de las sociedades secretas, ¿no? Los Rosacruces, la Golden Dawn, toda esta gente, ¿no? Gente con todos mis respetos, ¿eh? Lo que pasa que, claro, pues allí tenían que
que sacar un producto como hizo Alan Leo, también con mis respetos, porque él fue un divulgador. Me gusta más otro astrólogo, Rogers, que era mucho más meticuloso, más preciso, más sencillo, pero bueno, es igual, Alan Leo dio su... Ha resistido, pues que además, mira, esto hay que citar a Sócrates, yo siempre cito a Sócrates, para mí es el primer sufí, el primer maestro, y decía es que el conocimiento real mm, no tiene peligro, o sea, es decir, resiste todos los embates porque es lo único real. O sea, ya sabemos, ¿no? O sea, toda la teoría del Maya de los hindúes que, o sea, esto es La ilusión, ¿no? una ilusión. Para mí la ilusión no es la materia, sino es lo que nosotros hemos creado Claro. del mundo. No solamente La los percepción sistemas, ilusoria que tenemos de las cosas, sí, ¿no? sí, percepción y además con esa... Vamos a ver, la percepción, obviamente, nosotros solamente vemos un estrecho, un margen muy estrecho del espectro visible, ¿eh? O sea, de infrarrojos a ultravioleta, pero el resto no vemos nada. Claro, Con lo cual, con esa percepción tan limitada que tenemos, tenemos una percepción tan limitada como ilimitada es nuestra angustia existencial pidiendo respuestas ya a cualquier precio. Y esto es un generador de sistemas de creencias. Con claro. lo cual, ¿por dónde irá la astrología? Depende de los astrólogos, ¿no? Mm, Depende de ellos, de nosotros, ¿no? De a dónde queramos llevarla. Hombre, en tiempos de mi maestro, él se retiró lejos del mundanal ruido porque estaba hasta arriba de los grandes astrólogos de la época. Me lo dijo, ¿eh? No, no, yo no quiero saber nada con ellos. Están locos, me decía. Era un hombre muy expresivo. Era un Leo ascendente, un Tauro ascendente Leo. Tauro el medio cielo y ascendente Leo, ¿no? ujú, Personaje y también se retiró, porque con lo cual la respuesta para mí es muy sencilla, ¿no? Depende de lo que los astrólogos quieran hacer de ella. mm. Volver a hacer, por ejemplo, las revoluciones solares es sin haber calculado antes progresiones ni tránsitos, ¿no? ¡Pum! Soltar la revolución solar como si fuera una carta independiente. Eso pues, absolutamente, no sé, pues no lo sé, si quieren seguir con Mm, esta obsesión por ganar dinero fácil, bueno, pues supongo que el mercado les hará pagar a ellos, ¿eh? ujú, A los que lo hagan bien, ¿no? Es ujú. como cualquier producto, ¿no? En un centro comercial, pues aguantan los productos serios y que han gastado su dinero en investigación. Ahora los fantasmas y producto nuevo y tal, la gente empieza ya a tener un cierto olfato, ¿no? O sea, nuevo producto, pues si es el mismo producto con un envase, ¿no? Marketingiano. A Yo mí creo me, que será muy selectivo, el mercado es muy selectivo. Sí, sí. a mí me da la sensación de que, como con cualquier otra técnica, con el yoga, con muchas cosas, Ah, sí. claro, esto ha llegado a esta mente occidental que es consumista por naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que la mente occidental toca lo lleva hacia este lado, ¿no? Consumir, producir, ganar, ¿no? Y consumir, consumir. Entonces yo creo que hay poca gente, son pocos los que se lo toman de verdad, de manera rigurosa, seria, ¿no? Responsable y que no hacen de esto un mercadillo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en esta época sobre todo el discernimiento, ¿no? De Pero la gente se da cuenta, ¿eh? La gente... Sí, pero no todos, ¿eh, No Juan? todo, no, claro que no, hombre. Si, hombre, ovejas, como el chiste de las ovejas, aquellas que Mm, van por el precipicio, mm, vale, bien, pero no todas son ovejas, ¿no? Hay mm. gente con cierto, y sobre todo con ganas de hacer las cosas bien, tratándose de uno mismo, ¿no? Claro. Aprender, o sea, estudiarte, ¿no? O sea, otra vez Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Hay gente que dice, no, no, espera, espera, ese tío es un charlatán, a ver, quiero algo serio, ¿no? Yo creo que hay bastante gente así, ¿eh? Sí, Ahora, charlatanes sí, hay todavía, y seguirá viéndolos.
Seguirá habiendo Donald Trumps en cualquier sitio, delincuentes confesos y convictos como presidentes de la nación más poderosa del mundo. ¿Se lo seguirá viendo? Sí, claro, y dictadores, oh, claro, Putins, todos estos lo seguirá viendo, pero hay esa marea de fondo, ¿no? Eso es cristiano. Ese rumor de fondo que impregna todo, ¿no? Esa música, esa, sigue, esto también es de Jung, ¿no? O sea, el inconsciente colectivo. Sigue habiendo esa selección, ¿eh? Ujú. Sí, para mí también, he estudiado muchas cosas, he vivido en templos budistas, de todo, ¿no? Pero yo siempre me quedo con el mensaje de Carl Jung y de Krishnamurti. Para mí, Hombre, sí, hombre, sí, sí. Krishnamurti siempre decía, ¿no? El conocimiento propio es el principio de la sabiduría. Y teniendo esto muy claro, yo creo que los que nos dedicamos a asesorar astrológicamente, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad tremenda que esto implica, ¿no? Cierto. Porque está viniendo gente a ti que está viviendo, porque lo habrás visto, ¿no? Sincrónicamente, cada carta que haces está viviendo un momento. Es que Sí. es como, y es como que incluso tú apareces ahí, ¿no? Es como que la vida os cruza, ¿no? Entonces, claro, estamos tratando con personas, con problemas de personas y con la vida de personas, y tenemos que ser muy consecuentes y muy serios a la hora de qué decimos a esa persona y sobre Ah, todo sí, cómo lo total, decimos, ¿no? totalmente de acuerdo, totalmente. Yo abogo por el discernimiento, por la seriedad y por hacer las cosas con responsabilidad, porque esto es una herramienta que puede ser tremendamente poderosa o también puede ser tremendamente destructiva, depende cómo se maneje, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, esto es como la magia, puede ser blanca o negra, depende de la actitud, depende de lo que hagas con ella. Eso es. Y sí. Muy bien, Juan, pues ha sido... Estaría yo aquí 1000 horas hablando, Sí, ¿no? sí, te he dicho 2 días. Ya llevamos los 50 minutitos que habíamos dicho, así que nada, estoy muy contento de haber compartido este rato contigo, te agradezco infinitamente tu tiempo y nada, espero y deseo que esta clase que nos has dado sea de beneficio para todo aquel que lo escuche, que puedan ser semillas que se siembren en las mentes de quien lo escuche y oye, ojalá algún día esa semilla germine, ¿no? Coincido con estos deseos y, insisto, ha sido un placer estar contigo en este rato, porque sintonizamos en bastantes cosas. Sí, Muy sí. bien. Pues nada, Juan, un abrazo muy grande Nos y vemos. muchas Nos gracias. vemos. Chao, chao.